ya le adelantaba al inicio del programa, eh, lo hice madrugar incluso en sábado, así les digo a los invitados que vienen y que generosamente nos hacen el honor de acompañarnos acá en el estudio, al maestro Ernesto Urbina. Él es director de esta extraordinaria organización que es Hermosillo ¿Cómo vamos? Una organización de la sociedad civil con gran incidencia en la vida pública, sobre todo aquí en Hermosillo. Ernesto, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Jesús, y bueno, haces que nos rinda más el sábado, ¿no? Sí, no, pues sí, alguna ventaja hay que sacarlo. Y mucho más accesible, que a veces hay programas que compañeros de los medios que están iniciando hasta poquito antes de las 6 de la mañana, ¿no? Sí, Entonces, bueno, no, sí, no, eso ya. Ahí sí, no, está un poco más violento. Sí, es más violento. No, si yo les digo que ya a las 8 de la madrugada ya es madrugar el sábado, pero bueno. Sí. Oye, presentaron esta semana un extraordinario trabajo, a mí me gustó mucho, a propósito del tema de Hermosillo, me atrevo a decir así, digo, junto con otros, ¿no? Seguridad, infraestructura y demás, y si quieres ahorita lo platicamos. Ustedes también sacaron hace poco la encuesta de percepción de los hermosillenses, pero me refiero al estudio de voces ante la sequía y la crisis de agua. Lo presentaron esta semana, Ernesto. A ver, vámonos por el principio. ¿Por qué? ¿Por qué le entraron por ahí? ¿Qué motivó a Hermosillo ¿Cómo vamos? A realizar este documento y recoger a estas voces críticas? Porque son voces críticas, pero hay que decirlo también con propuesta todas. Gracias, Jesús, por la oportunidad y sin duda, en el marco del Día Mundial del Agua, sí, que fue el pasado sábado, el 22 de marzo, presentamos esta publicación, Voces ante la sequía y la crisis de agua, que es un documento elaborado con las ideas, la perspectiva y las propuestas de un grupo de especialistas destacados de la comunidad, especializados con ideas y conocimiento y experiencia en el tema del agua, y que está motivado en gran medida para hacer un llamado urgente a la unidad, a la unidad, a la acción para afrontar justamente esta situación tan crítica que enfrentamos en materia de sequía en Hermosillo. ¿Por qué publicar este trabajo? ¿Por qué enfocarnos en este tema? Sin duda, en diversos estudios, Jesús, como es nuestra encuesta de percepción ciudadana, observamos que los hermosillenses, pues, dentro de nuestro radar o termómetro, temas que nos importan mucho, temas como, o nos preocupan, como el tema de la inseguridad, el tema de las adicciones, el tema de calles y pavimentación, que regularmente ahí está, pero el tema del agua viene creciendo, digamos, sí, en la percepción de la ciudadanía como una preocupación, pero también ya cuando lo discutimos en espacios con personas, con académicos, con profesionistas que tienen una visión especializada de los desafíos públicos, sin duda, pues parece que hay un consenso que es el gran desafío de Hermosillo actualmente. Podemos vivir sin calles pavimentadas, sí, pero claro, sin agua no podemos vivir sin agua. Y la situación es crítica. Ahorita podemos platicar más o menos qué nos están diciendo los datos alrededor de este contexto que estamos enfrentando en Hermosillo relacionado al tema del recurso. ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones justamente que expresaron este grupo de especialistas, de técnicos, de académicos que se expresan en este documento ante la sequía y la escasez de agua en Hermosillo? Ernesto, es un documento muy valioso, insisto, son por ahí de 94 páginas que vale mucho la pena revisar y que está disponible, pero si quieres ahorita nos platicas cómo accedemos a eso. Sí, yo iniciaría contextualizando cuál es el nivel o tratar de caracterizar la situación que estamos enfrentando. Y aquí retomo la aportación del ingeniero Lucas Oros, que él tiene una experiencia muy importante, ha estado en muchos ámbitos de la gestión del agua, exfuncionario, consultor, y él en su artículo, él utiliza datos de fuentes oficiales para mostrarnos que Hermosillo actualmente lleva 2 años consecutivos con los niveles mínimos de precipitaciones en los últimos casi 50 años. Él agarra desde los 80s, bueno, 40 años, agarra desde los 80s y empieza a ver las mediciones de las precipitaciones promedio. La precipitación promedio histórico en este periodo son 350 milímetros de lluvia y en 2023 y 2024 tuvimos menos de la mitad de ese promedio histórico. Son los años más bajos en todo este periodo y 2025 no pinta bien al momento. Me toca escuchar a los especialistas que temas relacionados al niño o a la niña que no saben muy bien, que no se sabe muy bien en qué situación estamos, pudieran cambiar el panorama, pero pues no podemos confiarnos. Y entonces, 2 años de sequía excepcional, así nos cataloga la Conagua,
Y además de eso, pues esta situación que hemos documentado de manera muy clara. En Hermosillo, la mitad del agua que se produce y se inyecta a la ciudad, pues prácticamente la mitad se desperdicia por diversos factores. Una infraestructura pública que ya cumplió su vida útil en muchos aspectos y que está representando desafíos, fugas, deterioro en muchos puntos, pero por otro lado también rezagos en el tema de micromedición. Menos del 50% de los usuarios tienen un medidor y esto es muy importante porque no podemos detectar entonces las fugas que tenemos dentro de los inmuebles que somos los usuarios finales, particularmente los usuarios domésticos, y por ahí también pudiera estarse desperdiciándose un volumen importante de agua en la ciudad. Es muy recurrente esta idea, Ernesto, de la cosa de la micromedición, y sí hay que ponerlo así como muy en claro. El asunto es, las casas que no tienen o los domicilios que no tienen medidores, pues tienen una tarifa, una cuota fija, digamos, ¿no? Así se le llama, ¿no? Una tarifa fija o establecida. Entonces, pues no se sabe cuánta agua se consume, cuánta agua se va, tanto en jardines, en la calle, lavando los carros, como el famoso sapito, que es una fuga constante o la gotera permanente. Ahí luego la arreglo, la gotera del lavabo o del lavatrastes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante tener medición en las casas. Así es, y no conocemos de medida exacta cuánto se desperdicia en fugas y cuánto se desperdicia en hogares, digamos, de manera conjunta, y le podemos ir sumando otros factores. Por ejemplo, hay inmuebles del sector público que no pagan el agua, las escuelas tienen una tarifa. Del sector público. Del sector público, o incluso los no parques. A veces es común ver algunos parques con la manguera ahí abierta de manera permanente. Entonces es un conjunto de factores. Regreso al tema de la micromedición, porque cerca de los 350,000 tomas que tenemos en Hermosillo, pues solamente 150,000, 160,000 tienen medidor, 50% más o menos, y no, si lo queremos ver desde una perspectiva colectiva es muy importante porque es un desperdicio de un bien común, pero también si lo queremos ver desde la perspectiva individual es importante porque nos ha tocado ver casos que por no saber tienen daños estructurales en sus hogares digamos, al tener fugas de tamaño importante y que empieza digamos, a modificar o a tener repercusiones ahí a nivel de cimientos de los hogares, ¿no? Entonces, es importante, aquí hemos hablado con el director del organismo operador de agua y creemos que dentro de todos los temas urgentes, el tema de la micromedición también es importante, hay que tener esa sensibilidad y en la medida de lo posible, pues llamar a la ciudadanía que quienes no tengan medidor, a que lo soliciten, ¿no? Sin duda, ese es un tema de responsabilidad ciudadana 100%. Estamos platicando sobre este documento presentado, este ejercicio de reflexión, de análisis y de propuesta presentado por esta organización, por Hermosillo. ¿Cómo vamos? Para revisar esto que es un problema muy sobrediagnosticado aquí en la localidad, Ernesto, el tema del agua. Falta que las autoridades nada más se pongan las pilas. Ahorita tomabas el tema de la sequía del estado. Reviso que de acuerdo con el Monitor Nacional de Sequía de Conagua, pues Sonora enfrenta sequía de severa a extrema con focos de excepcional en algunas regiones. El último dato que yo traía registrado es que el 52.6% del territorio del estado está en sequía extrema y un 36.6% en sequía severa y un 2.4% en sequía excepcional. O sea, no hay punto de la geografía de Sonora que se salve de estar en color amarillo o en color café oscuro, pues, ¿no? Sí, tendiendo justamente este color café oscuro. Tendiendo a un panorama negro. Sí, definitivamente. Y bueno, esperemos que este año el pronóstico cambie y que tengamos lluvias. Sin embargo, no podemos estar expuestos justamente a esas cuestiones que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, y particularmente las autoridades, es intervenir en aquellos aspectos que nos conduzcan hacia una gestión eficiente. Yo creo que esa es la palabra clave en relación a la temática del agua, gestión eficiente. Y tenemos desafíos en diversas magnitudes, por así decirlo, en diversas dimensiones. Y tú me dices, Jesús, ¿a cuáles podemos entrarlas? Por un lado, yo creo que está a nivel de cuenca, en donde ahí hay una discusión importante sobre la distribución de los usos y creemos que las autoridades, pues en los últimos años hemos tratado de monitorear y más allá de la discusión sobre qué tanto se va a la parte agrícola agroindustrial, qué tanto se va a la industria y qué tanto se va al consumo urbano, creemos
que los espacios institucionales no han funcionado de manera adecuada para generar los consensos y, digamos, los acuerdos necesarios para un manejo integral de la Cuando cuenca, te ¿no? refieres a espacios institucionales, te refieres a los gobiernos. A los gobiernos, y particularmente hay un comité de cuenca, ¿no? A Sí, nivel al comité de regional, cuenca donde también, sí, hay sí, la participación de gobierno y la sí, participación de de usuarios, la usuarios y de participación de empresarios también. representaciones, ¿no? Entonces, creemos que ese es un espacio muy importante donde se pueden coordinar acciones, consensar acuerdos y a partir de ahí, pues impulsar acciones en diferentes sectores, no solamente un gobierno, una representación de una instancia federal, sino también los diferentes niveles de gobiernos hacia una misma dirección, porque ahorita la impresión, Jesús, es que los gobiernos están en direcciones opuestas Eso o es muy peligroso, ¿eh? en Eh, direcciones Eso es diferentes. muy peligroso, ¿no? Así Eso es es. muy peligroso que cada gobierno trate de, ahora sí, llevar la escasa agua que queda a su molino. Me parece muy peligroso, me parece muy, muy peligroso Ah, de ser el caso. Yo creo que aquí tienen que cerrar filas y las y los ciudadanos tenemos que exigir eso. Y fíjate, y saco a referencia una de las aportaciones en esta publicación, que es la de Karina López Cívic, Ah, sí, que ya nos dice a nivel de Cuenca, las sí, acciones que deberíamos de estar reflexionando e impulsando es la rehabilitación del es ecosistema. correcto. Es decir, ahorita las soluciones a nivel internacional, y yo creo que ella está justo en la discusión porque está terminando su doctorado en Canadá en un tema muy especializado relacionado a gestión de recursos hídricos y recursos naturales. Entonces, ella está en la discusión actual, en la frontera, por así decirlo. Dice, a nivel internacional no estamos pensando en desalinizar o en presas, estamos pensando en la rehabilitación primero de los ecosistemas porque eso te permite rehabilitar o reordenar, por así decirlo, fomentar el ciclo del agua y provocar o generar mayores precipitaciones. Entonces, a nivel de cuenca, creo que está esa discusión y luego ya nos bajamos y está la parte de la gestión urbana, ¿no? Que de Ujú. ese 15% del agua que viene de la cuenca, que se Sí, inyecta a la ciudad, sí, pues los desafíos que tenemos para manejarla de manera eficiente y que ahí tema, pues por un lado ya lo la mencionábamos, distribución, la ajá, red. rehabilitar la infraestructura y aquí no es recurso que alcance. Por ejemplo, si entra solamente el gobierno municipal, no le va a Sí, alcanzar. Si entra solo el gobierno estatal, y aquí el llamado es, pues digamos, ante la complejidad y la dificultad de esta situación, pues la complementariedad de recursos, ¿no? Para sí. rehabilitar toda esta Que es un poco infraestructura. el tema que aborda Sánchez Mesa, ¿no? Sí. El de la gobernanza también del agua. De la Sí. gobernanza, dice Sánchez Mesa, pareciera que cuando hablamos de agua, pues volteamos a ver y a asignarles todas las responsabilidades a la parte municipal. Está bien cuando se trata de la distribución en la situación urbana o en, digamos, a nivel urbano, pero no significa que las otras autoridades no estén Ujú. involucradas o no tengan algo que ver, digamos, gobierno estatal o gobierno federal o incluso los otros poderes, Exactamente. particularmente legislativo, ¿no? Sí, parecería que es una bronca del municipio, pero el municipio no tiene las suficientes armas para entrarle a ese asunto, pues, ¿no? Está con Así agua, es. está el gobierno federal, está el gobierno del estado, Ujú. y eso como que maniata un poco al municipio. Por cierto, ahí sí que honor a quien honor merece, el trabajo este es coordinado por el doctor Nicolás Pineda, ¿no? Así es, Nicolás Pineda, a quien le mandamos un saludo muy sí, afectuoso, muy respetado, doctor nos ha apoyado mucho y a Nicolás todo el Pineda. grupo, ¿no? O- Ahí nuestro agradecimiento. Oye, Ernesto, a ver, hay una propuesta de los gobiernos federal y estatal. Yo la verdad ya me perdí ahí, no sé dónde termina una y empieza la otra, sobre el plan hídrico, Ujú. este que ha anunciado el gobernador y que ha estado respaldado primero por el expresidente, ahora por la presidenta, con miras a que Sonora pues tenga garantizado su abastecimiento, digo Sonora, todo el estado, por lo menos los próximos 30 años. Yo he escuchado y he leído varias críticas a la idea del sistema de presas Ujú. y leía incluso hace muy poco una de un exalcalde de Hermosillo diciendo, pues sí, sí, vamos a hacer presas y supongamos que llueve y que se capte el agua y esa agua va a venir a dar a la red, que es un poco el tema que planteas tú de la infraestructura. ¿Cómo vieron, si es que lo ven, si es que lo incluye el documento, el trabajo del que estamos hablando, el tema este de la construcción de nuevas presas para Sonora? Fíjate, Jesús, yo creo que es un tema dentro de todo el aspecto o el eje temático de agua, por así Sí, decirlo, que es un tema de coyuntura y que está ahí en la agenda pública. Cuando presentamos este documento, desafortunadamente en el documento no entramos a este tema particular del sistema de presas y lo comentamos en la presentación. Hay dos factores. Primero,
no tenemos información, no se ha socializado nada relacionado a estos proyectos, no conocemos las características, no hay insumos en donde los especialistas que tienen la capacidad para desmenuzarlo de manera técnica, sí. pues hagan una opinión fundamentada, de argumentada y que pudieran decir, oye, pues fíjate, tiene estos beneficios o tiene estas consecuencias. Y eso ha generado también que al menos hemos visto un predominio de opiniones que pues mencionan que este sistema parecería que no es la solución más adecuada. Primero, por esto que mencionabas, de que tenemos que resolver, o en orden de prioridad, tendríamos que resolver la gestión urbana, porque sería meterle más agua a un barril agujerado. Sí. Entonces, e incluso creo, y lo mencionamos ahí en la presentación, el tema del acueducto. El tema del acueducto vino a, digamos, a contribuir con prácticamente un tercio del agua que se suministra en Hermosillo, aligeró las restricciones que estábamos teniendo en ese momento, que Lucas Oros lo llama el umbral de tandeo, sí. y que nos elevó justamente la oferta. Pero ahí mencionaba Karina López que no se cerró la otra parte de la ecuación que tiene que ver con la gestión eficiente. Entonces, seguir pensando en soluciones del lado de la oferta sin solucionar la gestión eficiente parecería que solamente serían soluciones de corto plazo y recurso público mal ejecutado. Pero reitero, Jesús, esa es la lectura que se hace y como las voces que predominan en un proyecto que no ha sido socializado y que no ha mostrado los elementos, por ejemplo, para que alguien, si está a favor, pues pudiera defenderlo de manera técnica robusta, ¿no? Eso no me extraña, es el sello de la casa. La opacidad es el sello de la casa, lo hemos venido viendo en, por ejemplo, en este asunto del tren, a grado tal que la prensa le pone tren fantasma, ¿no? Con un montón de información que la hemos ido conociendo a cuentagotas y producto más de un ejercicio periodístico, de solicitudes de transparencia en el, ahora sí difunto también, Instituto de Transparencia. Pues no me extraña. Ojalá en el gobierno del estado pues tomen cartas en el asunto y puedan socializar más esta información. Eso no lo dice Ernesto Urbina, eso lo digo yo. Lo dice no, pero sí pero lo suscribe. No, y sobre todo, más allá de Ernesto Urbina, la Mesa del Agua y Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues nuestra razón de ser es digamos, fomentar o propiciar una discusión colectiva sobre los asuntos que más influyen en nuestra calidad de vida. Entonces, este tema es fundamental. Deberíamos estar dialogando, discutiendo sin duda. Estas soluciones. Está bien que los gobiernos pongan sobre la mesa soluciones. Qué bueno que están mostrando proactividad, pero creemos que sin diálogo, sin diálogo no hay un proceso de apropiación social de las soluciones y va a empezar a enfrentar restricciones y digamos, resistencias justamente por esa falta de diálogo, creemos nosotros. Ahora, este documento particularmente, Ernesto, y con esto ya cerramos, este documento ya lo dialogaron en el caso concreto, por ser Hermosillo, con el presidente municipal, o tienen en agenda alguna reunión con Antonio Estiazarán, o cómo están. Fíjate, se lo hicimos llegar, también se lo hicimos llegar a Renato Ulloa y a varios integrantes del ayuntamiento, con quien nos reunimos, ya fue con Renato justamente en estos días, el martes pasado nos reunimos con Renato. De Agua de Hermosillo. Ahí tuvimos oportunidad de platicar sobre, ellos nos platicaron lo que están impulsando en este año como para garantizar el abasto para el verano, y nosotros enfatizamos pues sobre los puntos que consideramos importantes, el avance al menos en la gestión urbana, el tema de avanzar en la micromedición, grandes retos, tema importante, el tema de la importancia de cómo el organismo pudiera transitar hacia una situación financiera que le permita hacer frente a todos los compromisos y desafíos que surgen de manera cotidiana, que es la reparación y la rehabilitación de la infraestructura. Tenemos que pensar como ciudad en una solución más ágil, porque el llevar al organismo a números negros, por así decirlo, o a un estatus de superávit que le permita tener grandes márgenes de inversión, pues parecería que vamos a tardar, ¿no? Entonces, ha salido la discusión, muchos datos, mucha información. Vimos que salió también el mismo organismo operador a mencionar el nivel de usuarios incumplidos. Nicolás Pineda en esta publicación hace un análisis a nivel de colonia sobre el nivel de cumplimiento
Y bueno, pues ahí estamos en ese diálogo. Y hay ¿no? muchas sorpresas ahí. Sí, ¿Dónde está este documento? Si alguien lo quiere ver, lo quiere revisar, ¿dónde lo puede obtener? Se puede descargar de manera libre, gratuita en www.hermosillocomovamos.org. Ahí a la entrada a nuestra página está el banner donde se descarga, y también en nuestras redes sociales ahí hemos estado colocando diversas publicaciones que llevan a este documento, y que también vamos a ir generando datos muy puntuales que aportan aquí las y los especialistas que amablemente, que con este trabajo voluntario, Sí, porque hay que reconocerlo, es trabajo totalmente participativo, no remunerado, que lo hacen y que asumimos como propio este interés de impulsar un mejor Hermosillo, ¿no? Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Gracias por venir y gracias por no quitar el dedo del renglón. No, al con contrario, los temas Jesús, que tienen tanta incidencia en la capital del estado. te agradecemos mucho el apoyo que nos das para socializar los temas, y aquí con mucho gusto. El espacio pues, está abierto, cualquier otra cosa le vamos a dar seguimiento. Presiento que vas a ser un invitado frecuente. Pues aquí andamos. Así que aquí vete estaremos. preparando para madrugar los sábados, porque No, este va a ser un tema que si no hay niñas ni niños, como dicen los especialistas, entonces que Dios Grandes nos agarre retos de Hermosillo: confesados. agua, movilidad, Sí. vivienda, economía. Sí. Entonces va a haber temas Va a para haber desmenuzar. Gracias, que te vaya muy bien, No, buen fin de muchas gracias, semana. Jesús.